Este podcast tiene como única finalidad la difusión de cultura. Contiene explicaciones y ejemplos gráficos que se utilizan con la finalidad de entretener. Se recomienda discreción con menores de 15 años y con personas a las que ello les pueda resultar sensible. Bienvenidos a Yo no sé vivir. Esta semana hablaremos sobre los pensadores presocráticos apoyados en el libro Fragmentos presocráticos. En este episodio exponemos brevemente los problemas, retos y malos entendidos que hay que tener en cuenta al aproximarse a textos antiguos o de civilizaciones distintas. Les dejamos en compañía de Eric, Santiago y Martín. Se supone que hoy vamos a hablar de los filósofos presocráticos o preplatónicos, que ahí ese es un tema, la forma de designarlos es un tema que me interesa platicar también, y que lo vamos a hacer vamos a hablar de estos filósofos. Lo anunciamos en la última sesión, ¿no? Que generalmente las historias de la filosofía empiezan en Grecia, con Tales de Mileto, que son el primero de los llamados physikoi o filósofos presocráticos. Entonces, vamos a intentar a partir de dos libros que escogimos porque son los que en mayor o menor medida contienen no la interpretación que hace alguna persona o algún filósofo o algún filólogo o cualquier estudioso que se da mucha importancia a sí misma para hablar de ellos, sino que vamos a ver los fragmentos originales, o sea, los vestigios auténticos, los registros escritos de los cachitos de pergamino que se encontraron o que todavía nos quedan, para ver si efectivamente estos filósofos o estos physikoi estaban realmente interesados en el tema de la naturaleza y si en efecto existió esta transformación del pensamiento para dejar de ser imaginativos o poéticos o teológicos y empezó el llamado discurso racional. Lo vamos a hacer a partir de, primero, un libro que se llama Fragmentos presocráticos, que contiene básicamente una recopilación de los testimonios que nos quedan de los presocráticos, sin mayor interpretación, sino simplemente una noticia biográfica, una transcripción de los fragmentos que nos quedan. Y después, como Heráclito es mi filósofo presocrático favorito, pues vamos a leer un libro casi entero sobre la interpretación de Heráclito y sus problemas. Este libro lo escribe un señor que se llama Rodolfo Mondolfo, que en sí mismo es muy interesante porque es un carnal que nace en el último año del siglo XIX y básicamente desarrolla su investigación en dos etapas históricas, bueno, a lo largo de varias etapas históricas muy interesantes, porque incluye la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la revolución hippie de los 60s, el giro lingüístico, o sea, este carnal vivió todo, ¿no? Se muere creo que en 1990. Entonces, cuando publica su libro, pues ya era un venerable ancianito sobre Heráclito y sus problemas de interpretación, pero está interesante porque nos expone problemas filosóficos, nos expone problemas filológicos y nos expone básicamente todos los problemas para entender o aproximarnos a una filosofía fragmentaria, si es que esto se puede. Entonces yo propongo que empecemos hablando de la totalidad de los filósofos, del libro de los fragmentos presocráticos. Supongo que podemos hacer primero un análisis general, más o menos, sobre las cuestiones, pues sí, que son comunes a todos estos filósofos y después platicamos un poco sobre cada uno de ellos. La cosa es complicada cuando se trata de hablar de estos filósofos cuyo corpus de estudio nos llega en cachitos nada más.
y del que no tenemos una noticia completa ni propiamente relacionada con la cultura del tiempo, porque la misma cultura de su tiempo nos llega en pedazos, ¿no? No hay vestigios completos, sino simplemente estos caracteres fragmentarios que poseemos. Ese primer punto, el hecho de que estamos leyendo nada más pedazos que sobreviven de estos filósofos, pequeñas sentencias que a lo mejor sobrevivieron de manuscritos más grandes, nos remite a lo que decíamos la vez pasada, eh, sobre todo con la cuestión, bueno, con el libro de Yuval Noah Harari, en donde decíamos que muchas de las investigaciones o de los conocimientos que generamos sobre civilizaciones previas o antiguas están protegidos por un velo de silencio. Decíamos que hay una cortina que nos impide conocer diversos aspectos de estos vestigios, precisamente porque nos llegan en forma fragmentaria y mediada por una pérdida grande de información, que es justamente lo que se logró rescatar, lo que salvamos del fuego, lo que nos transmitieron en el caso de los presocráticos otras fuentes como Diógenes Laercio, como Platón y otros escritores que, por ejemplo, los trataban de herejía, ¿no? Una de las fuentes que tenemos sobre los filósofos presocráticos es un tratado que se llama Sobre todas las herejías y cómo combatirlas. Entonces, esa visión ya es de por sí crítica, los está calificando a todos ellos de herejes en cierta medida, o de manera total. Entonces, tenemos que partir de cierta desconfianza, ni podemos saber con precisión lo que están diciendo, ni podemos confiarnos de lo que nos dicen que dijeron, porque ya están mediados por la opinión de terceras personas o de otras personas que están influyendo o están traduciendo o están interpretando lo que se supone que nos queda de los filósofos preplatónicos. Aquí también la distinción me parece interesante. Hay quien llama a todos estos güeyes los filósofos presocráticos, pero a mí me gusta más la designación de filósofos preplatónicos, porque lo cierto es que de Sócrates tampoco tenemos nada. Sócrates también nos llega traducido, mediado, interpretado por su supuesto gran discípulo que es Platón, y él nos transmite las palabras que en teoría le dijo su maestro. Pero Sócrates tampoco nos dejó un corpus de conocimiento escrito ni de sabiduría dada, porque como dijimos la vez pasada también, Sócrates tenía una cierta desconfianza hacia guardar las ideas en pergaminos o guardarlas en libros. Lo que él prefería era mantener las ideas frescas en la memoria y mantenernos en constante discusión o análisis. Sabemos de Sócrates igual que lo que sabemos de los filósofos que llaman presocráticos por lo general, también nos llega en la misma forma, mediado, traducido, traslapado y sobre todo, que esto es lo principal, contaminado por las opiniones de aquellos que nos transmiten las ideas de estos filósofos. Entonces hay toda una discusión sobre si Sócrates, el Sócrates de los diálogos de Platón es el bueno, si al contrario habría que interpretarlo más bien a la luz de Jenofonte o de las comedias como las que ojalá veamos un día, Las nubes y las ranas, que tratan sobre las disputas filosóficas en Grecia. Lo cierto, pues, es que estos filósofos, o la manera en que agrupamos estos filósofos como presocráticos, es porque en teoría hay una diferencia esencial de su pensamiento y el de Sócrates, que ya es propiamente filosófico, dicen algunos, pero también podríamos hacer la distinción en que son los filósofos que nos llegan por vestigios, por fragmentos o por doxa. Por eso aquí es importante, dicen los eruditos, la doxografía de los fragmentos, es decir, la manera en que nos son transmitidos por la opinión o por la palabra o por el rumor que hacen de ellos otras personas. Entonces, en ese sentido, me parece más importante el quiebre de tener vestigios, vamos a llamarles fidedignos, como los diálogos de Platón, de los cuales pues sí podemos establecer una filiación autoral sin falla,
y otros que están completamente mediados, separados, limitados, porque nos llegan por vía indirecta. Y en ese sentido, el primero del que tenemos una noticia completa es Platón, y por eso, pues a mí me gusta más decirles los preplatónicos. Entonces, en primer lugar, dijimos o esbozamos la última vez que estos filósofos reciben de manera general el nombre de los physikoi, ¿no? Porque en teoría, según nos dicen los libros de historia de la filosofía, presentan un cambio en la manera de hablar del mundo y de las cosas, y se empiezan a interesar por la naturaleza, lo que ellos llaman el physis, en oposición al theos o a la divinidad, y según a partir de ahí generan un discurso racional. Sin embargo, híjole, no sé si leyendo los fragmentos, alguno de nosotros consideró que estos filósofos estaban realmente interesados o principalmente interesados en la cuestión racional y no que estaban interesados todavía en una hibridación teológica. En varios de los casos de estos filósofos estamos todavía tratando de separar el mito. Hay unos que hacen referencia a los mitos órficos, de los que pues espero que hablemos en un ratito, pero casi todos tienen una relación directa con los dioses. Casi todos retraen o basan sus ideas filosóficas en ideas míticas, religiosas, y entonces esto me parece muy interesante porque, como dijimos la vez pasada, no clase, es muy difícil establecer un límite, o por lo menos esto nos evidencia el estudio de los presocráticos, establecer un punto de separación clara y determinada entre un discurso racional y un discurso doxográfico, imaginativo, teológico, mitológico, lo que sea. Al contrario, parece que las bases del pensamiento racional están entrelazadas de manera insuperable, inseparable del pensamiento mítico. Un ejemplo de esto es la preocupación de Heráclito con si Zeus era un dios o no era un dios, o si es el dios, o si está bien hablar de Dios como con un nombre como Zeus, porque pues para él es otra cosa más abstracta y menos antropomorfa. Pero ya a estas personas, a estos pensadores les llamamos filósofos, a pesar de que todos ellos siguen discutiendo ideas que vienen directamente o que están directamente relacionadas con problemas teológicos y no precisamente metafísicos, sino mitográficos. Esto, por otro lado, bueno, además de lo anterior, que es una cuestión interesante, tenemos que ver la parte en que nuestros propios mitos, es decir, el punto en que nosotros estamos culturalmente, nos obligan a leer de cierta manera a los filósofos presocráticos. O sea, recibimos un vestigio que es muy interesante, unas 20 palabras o un cachito de un poema, y nosotros pensamos o creemos que dicen una cosa. Pero eso que pensamos que dicen está determinado por nuestras propias coordenadas culturales. Es muy difícil para nosotros leer, por ejemplo, un fragmento de Parménides en donde se refiere al ser y no traer a colación nuestro concepto del ser, este concepto metafísico que nos enseñaron en la secundaria y que además no tiene mucho sentido porque el ser es aquello que es y no hay una explicación más allá. Estamos influidos a leer a Parménides por las cosas o por el bagaje cultural que tenemos. Y eso significa que estamos también separados de lo que quería decir Parménides, no solo por todos los estudios antropológicos, filológicos y filosóficos que median ese fragmento que se encontró, este libro que leímos, sino también la relación que establecemos nosotros con las palabras que estamos leyendo, que ya están traducidas, que ya están modificadas, que ya están movidas. Incluso podemos decir que nos interesan estos filósofos porque alguien nos ha dicho que son importantes. Pero creo que muchas veces leer los fragmentos nos deja una sensación de
aburrimiento o de incompletud, así como de, bah, ¿y esto es importante? Como, ¿para qué estoy leyendo esto, güey? No me dice nada, no tiene ningún sentido qué está pasando. Pero nosotros nos entregamos a esa lectura y le buscamos un sentido porque, como decíamos antes en sesiones pasadas, nuestra curiosidad está determinada por nuestras condiciones materiales de existencia, por nuestra relación con el lenguaje, y vivimos en una cultura y en un lenguaje donde nos han dicho, bueno, pues estos cachitos, estas palabras perdidas, tienen una importancia central porque son el origen del pensamiento racional. Todo lo cual, bueno, pues nos permite darnos cuenta de que lo que decíamos con el análisis o en el análisis de la historia o del origen del pensamiento, pues tiene cierta validez y la podemos comprobar a la hora de acercarnos incluso a los supuestos orígenes del pensamiento. Una de las cosas que nos dicen o que suelen enseñarnos en estas clases de filosofía para principiantes es la idea de que la filosofía no admite en ninguna medida la aplicación de la metáfora, ¿no? Que no abre y no multiplica las interpretaciones, sino que la filosofía lo que busca, o el estudio de la física, de la física en el sentido griego, de los physikoi, no es la apertura de interpretaciones como lo haría la poesía, sino la generación de una sola interpretación válida en la que todos podamos estar de acuerdo. Esto es como lo que nos suelen decir, que no hay una relación metafórica o no hay un lenguaje metafórico mítico en el discurso filosófico, sino que al contrario, lo que busca es reducir las posibilidades de interpretación de la situación. Sin embargo, cuando leemos a los filósofos preplatónicos nos damos cuenta de que todos ellos emplean un lenguaje altamente metafórico, profundamente mítico, y muchas veces, sobre todo los primeros, los llamados filósofos poetas de Éfeso, lo que están haciendo es poesía. Estos escritos que leemos como filosofía están organizados o están generados como en la forma poética de pentámetro, de heptámetro yámbico y con rima y lo demás. Entonces también ahí nos permite como poner un poco en duda la idea de una separación radical o de un cambio esencial en el pensamiento, porque la herramienta que seguimos usando, como hemos dicho antes, es el lenguaje. Y la base del lenguaje sigue siendo la metáfora y la metonimia. Es decir, hacer símiles entre dos cosas que se parecen o interpretar una parte de una cosa como la esencia de ese objeto o de ese fenómeno. El tomar el todo por la parte o la parte por el todo, eso es la metonimia, y eso es uno de los mecanismos por los que podemos hacer filosofía. Reconocemos un aspecto de las cosas y convertimos ese aspecto en la totalidad del objeto o lo usamos para describirlo en forma general. Esto es lo que hacemos cuando construimos esencias, por ejemplo. Cuando hablamos de cuál es la esencia de un arbolito, de una sillita o lo que sea, estamos presentando o estamos tomando ciertos aspectos de un objeto determinado que tiene una gran cantidad de aspectos y estamos reduciendo su ser a un pedacito. Eso es actuar en metonimia. O estamos hablando en metáfora, ¿no? La idea del mundo como logos, como razón, como algo que tiene sentido, sigue siendo una metáfora del mundo. Estamos comparándolo con algo que está en nuestras mentes, estamos proposicionalizando, por retomar ese término del que acaso abusamos la última vez, y estamos estableciendo relaciones entre objetos ideológicos diferentes. Entonces también creo que es muy importante recuperar este origen. Como decía Michel Foucault, la única forma de encontrar o de resistir una cierta forma de pensamiento es volver a su origen, porque así nos damos cuenta de que
Pues no, la filosofía no tiene su origen en el rechazo de la imaginación o del mito, sino al contrario, está claramente engarzada, es el siguiente peldaño o es una forma de establecer metáforas sobre metáforas, quizá cada vez más abstractas, pero al final la herramienta, el instrumento, la finalidad, el objeto, sigue siendo una aplicación metafórica del lenguaje. Entonces, eso mismo nos permite darnos cuenta de que vamos a decirlo, el mito, la representación del mundo como mito en los dioses, en las leyendas, incluso en la leyenda de Orfeo como origen del ser humano y todo lo demás, no deja de ser una función metafórica. Y esta misma función es la que estamos encontrando, por lo menos, en lo que consideramos desde Occidente, desde el eurocentrismo, el origen de la filosofía. Tenemos una función o una aplicación metafórica del lenguaje y parece que es muy difícil escapar a esa forma de ver las cosas, o por lo menos a esa forma de pensar. Pensar en pares, en opuestos, en luchas, en agones, en agón, hablando en el término griego, ¿no? De batalla, pelea, oposición. Y vemos estas luchas que quizá están en el lenguaje en el mundo, o al revés, ¿no? Estas cosas que están en el mundo se traducen en el lenguaje. Pero para saber cuál de las dos está primero, es muy difícil. Y nos revela en ese sentido que nuestro lenguaje, aun cuando estamos intentando hacer filosofía, sigue teniendo un elemento o una base completamente mítica en el sentido de inventar relaciones o descubrir o generar relaciones que no están ahí si no hubiera un ejercicio de metáfora o de metonimia. Por ejemplo, esta es una idea importante para muchos de los presocráticos, que pues me parece divertida, es la idea de la ley, la manera en que convertimos la ley de esta voluntad humana o de esta voluntad divina en esta norma de la que no se puede escapar en el mundo. Por ahí dice Heráclito, y creo que también Parménides, que si las cosas se salieran de control, vendría Dique y volvería a meter al Sol en su órbita para que no ande de rebelde sin causa el güey. Esto significa, pues, que hay un ejercicio metafórico para hablar del orden del mundo como algo dado, como algo que no depende de nuestra voluntad, relacionado con nuestra forma de ver el mundo, por lo menos en Grecia la polis, como un orden consensuado, ¿no? Es el orden como está, y si alguien se sale, nosotros tenemos que hacer que el orden se cumpla. Pero en su mayoría es un ejercicio metafórico. Esto nos trae a colación la idea del destino, ¿no? Dique como justicia representa en ese sentido esta ambivalencia que le damos también a la palabra destino, ¿no? El destino como aquello que está dado, de lo que no puedes escapar, a lo que vas a llegar, a donde tienes necesariamente como necesidad, lo que ahora llamamos necesidad metafísica, nos toca llegar hasta allá. Y hay otra justicia y hay otro destino que depende de nuestra decisión enteramente personal, ¿no? Yo quiero llegar allá porque ese es mi destino. La idea de construir nuestro destino, o como decía Shakespeare, de cambiar nuestras estrellas. Lo curioso es que para las dos usamos la misma palabra, destino o justicia. Podemos pensar en la justicia como aquel orden, como esta justicia divina que se cumple independientemente de nuestra voluntad, y el karma y eso de que el que es bueno recibe su premio y el que es malo la paga, pero no depende de nosotros. Y la misma palabra la usamos para hablar de cuando yo quiero algo y considero que es justo que me lo den. Esto representa o nos demuestra que el lenguaje mismo está generando mitos y no se pone siquiera de acuerdo consigo mismo en funciones o en situaciones tan esenciales como el ser. Volvemos a ya la veremos con calma, la dicotomía entre Parménides,
que ve el ser como sin contradicciones, y Heráclito, que ve el ser como la armonía de todas las posibles contradicciones. Los dos están usando en teoría la misma palabra, pero cada uno le da un giro diferente. Y eso solamente es posible, por lo menos hasta donde yo entiendo, en la poesía. La multiplicidad de interpretaciones está relacionada con la mitología, con la poesía, con el arte, con aquello donde es más importante mi impresión personal de las cosas que el objeto en sí, una suerte de subjetivismo. Mientras que hay otra forma o una supuesta forma distinta de ver el mundo, donde el lenguaje describe el objeto sin que medie en ello mi interpretación personal. Lo curioso es que incluso en esas cosas, cuando hablamos de naturaleza, de física, insisto en el sentido griego de physikoi, hay una interpretación que cada uno de los presocráticos le da a la misma idea de naturaleza, a la misma idea de física, a la misma idea de ser. Si esto es así, quizá la noción de que la filosofía cierra las interpretaciones o busca una sola manera de entender el mundo de manera uniforme o que sea asequible a la razón que todos poseemos en común, híjole, quizá no está del todo en lo correcto, sobre todo cuando nuestros orígenes como pensamiento, como tradición occidental, pues están tan marcadas y tan, vamos a decir, contaminadas por mitologías, por los cultos órficos de los griegos, por las religiones mistéricas del este, por las visiones, pues vamos a decir, provocadas por ciertos alucinógenos de Pitágoras, por las visiones más bien no apocalípticas, más bien inconcebibles de Empédocles, donde pues, las cosas están ahí y se juntan entre sí porque se aman. Ahí hay un ejercicio enteramente mitológico y metafórico. Esos ejercicios de metáfora lo que están haciendo es transmitirnos una visión del mundo, pero definir a la filosofía o definir esta forma de pensamiento como algo diferente a la imaginación o al mito, creo que es muy discutible cuando uno se acerca a leer lo que realmente dicen los fragmentos de los filósofos. Por eso me pareció importante que leyéramos directamente los fragmentos, que no nos fuéramos a una interpretación ya mediada por un historiador de la filosofía o por un texto canónico de filosofía, sino que leyéramos de origen qué es lo que conocemos o de dónde salió, y después a lo mejor ya vemos sus interpretaciones. Porque en general lo que hace, o lo que siento o creo que hacen estos textos canónicos de filosofía, es ocultar esta parte en que los filósofos todavía se cuelgan de mitos, en que hablan de formas poéticas, metafóricas, elegantes, con mucho recurso retórico y poco recurso dialéctico, por decirlo así, y como para decir, no, eso no es cierto, ¿no? Como para señalar que, o para limpiar el buen nombre de estos filósofos, como no inventaron mitos, eran gente de razón, ¿no? No vayan a pensar que toda la filosofía está basada en que a alguien un día se le ocurrió una cosa y se la imaginó y pues se la creímos. Pero lo cierto, por lo menos eso creo yo, es que efectivamente el pensamiento filosófico está directamente relacionado con la creación de mitos. Quizá los filósofos, los physikoi de Grecia, no hubieran llegado a hacer nada si no se hubieran nutrido antes de estos rituales, de estas visiones del este, estas nociones pitagóricas, los secretos órficos, los de Hermes, etcétera, porque no hubieran tenido el punto fértil que decíamos para nutrir su pensamiento, perfeccionar o sofisticar sus capacidades de proposicionalización. Estas nociones, pues, que son puramente poéticas, son el origen del pensamiento filosófico. Por ejemplo, decíamos lo de Diqué, en Platón está Némesis, están estos mitos que nos transmite el propio Platón sobre la creación del mundo, sobre mitos basados en la teogonía de Siodo. Tiene
también una gran cantidad de mitos, el mito de la caverna del que ya hemos hablado, el mito del hermafrodito, el mito de la auriga. Si se fijan, incluso la filosofía platónica, que es de la que estamos supuestamente separando a estos filósofos como preplatónicos, también está llena de mitos. Y el vehículo o el medio con el que Platón nos transmite o nos transfiere su pensamiento presuntamente filosófico y racional es con imágenes, cuentitos, parábolas y esencialmente mitos o metáforas del mundo. Entonces, no sé siquiera si podemos decir que estos filósofos se llaman preplatónicos o presocráticos porque ellos todavía estaban imbuidos de mitos y posteriormente Platón ya dijo, no, aquí ya basta de mitos y religiones, vamos a hablar en serio. No sé, yo no encuentro de manera precisa y clara un cambio propiamente cualitativo entre la filosofía de Platón y la filosofía anterior a Platón. Cada uno de ellos está construyendo y está imaginando cosas para hablar del mundo. Insisto, esto tiene que ver con la noción que decíamos la vez pasada sobre que es muy difícil separar o ni siquiera tiene sentido suponer o pensar que hay una forma de pensamiento racional y una forma de pensamiento estrictamente imaginativa o mítica o poética, sino que a la hora de estar describiendo el mundo, lo que estamos haciendo es construir también otros muchos mitos. Mi suposición o lo que yo pienso, sí, que creo que a nadie le importa, pero bueno, pues igual lo voy a decir porque tengo el uso de la palabra, chingue a su madre, es que en realidad solo los agrupamos así porque pues así nos enseñaron. O sea, es un mito que se perpetúa a sí mismo. De repente Platón empieza a hablar y sí nos transmite muchas cosas de filósofos previos y los critica a través de la boca de su maestro Sócrates o de lo que él nos hace suponer que es su maestro Sócrates. Y decimos, pues, o bueno, eso dicen los eruditos, ¿no? Bueno, pues Sócrates o Platón se están burlando de estos antiguos filósofos o los están discutiendo, están demostrando que está mal. El cambio cualitativo sucedió cuando Platón se dio cuenta de que sus anteriores o sus predecesores estaban mal. Pero realmente en la forma cualitativa del lenguaje, en la manera en que explican las cosas, en el desarrollo de sus teorías, en la variedad de sus intereses, más allá de lo estrictamente físico, sino también lo ético, la purificación, el desarrollo del alma, la noción de los dioses, la naturaleza de los dioses, no están del todo separados, ni Platón de los preplatónicos, ni los preplatónicos de Platón, y ni siquiera podríamos decir los filósofos modernos están del todo separados de las preocupaciones de estos filósofos antiguos. En esencia, pues yo creo que fueron los que encontramos y por eso los volvimos la base del pensamiento. O, en su caso, es que fue lo que le fue gustando buenamente a la banda, ¿no? En Grecia estos filósofos gozaron de cierta popularidad, tanta popularidad como para recordarlos, y otros que quizá tuvieron más y mejores pensamientos, pues a nadie les gustaron y los tiraron a la basura o no se copiaron o no nos llegaron. Seguimos, insisto, limitados o nuestra curiosidad sigue dirigida, el sentido de nuestros deseos está determinado en esencia por una forma de cultura, por una educación en la que estamos inmersos y es lo que determina que hoy día aquí nosotros pues estemos hablando de los filósofos preplatónicos y es lo que obliga a muchas grandes mentes de la filología y la filosofía a decir que hubo un cambio cualitativo entre Tales y Platón, por ejemplo, o entre Sócrates y Heráclito. Yo no sé, a lo mejor soy muy baboso y muy ignorante, pero en la forma del lenguaje, en el tipo de teorías y en las preocupaciones que tienen estos filósofos, no veo ese cambio tan radical, ni siquiera respecto de las religiones previas. Nos sigue interesando la ordenación del mundo, la sustancia del mundo, la continuidad del mundo y nuestra relación con lo eterno, con lo trascendental, con los dioses. Entonces, pues no sé, ¿no? Yo no veo esa
esa gran diferenciación entre un tipo de pensamiento y otro. Alguno de los libros que estábamos leyendo y los filósofos preplatónicos son de alguna forma, o sea, es el paso del pensamiento mítico al racional, ¿no? O sea, la ruptura que hay ahí es, por ejemplo, cómo a partir de la filosofía, o sea, cómo la filosofía entra en el, digamos, terreno de la imaginación y actúa a partir de Sócrates, ¿no? Tratando de definir el mundo, pero con conceptos, como estabas diciendo tú hace rato, y, digamos, le cierra el paso a la imaginación, que no era precisamente el fin o la tarea que tenían los filósofos preplatónicos, ¿no? La idea es que estás diciendo, no, pero es que sí hay un cambio. Lo que pasa es que no lo podemos señalar, ¿no? Y ese es el problema. O sea, Platón sigue hablando de dioses y sigue hablando del topos uranos y sigue creando mitologías. También Dios es un concepto, pero eso no significa que sea un concepto racional, ¿o sí? Sí. Y, por ejemplo, esta definición que toma Paul Ricoeur sobre los mitos, pues define así el mito como un relato racional, ¿no? Ajá. Que expresa algún tipo de conocimiento. Uh-huh. Eso no puede, pues, inferir ahí en esa concepción que se tiene del mito como no racional y el discurso que tienen los presocráticos. O sea, sí, pero no. Ya saben que me encanta la ambivalencia, ¿no? Bueno, ahí el tema es que, vamos a decir, en el sentido de Ricoeur, hasta donde alcanza mi saber del todopoderoso Paul Ricoeur, es que dice que es un relato racional porque sigue ciertas, vamos a decir, algunas reglas que nos permiten entenderlo. Lo irracional en este sentido sería construir un relato a la manera de... que además es algo a lo que me voy a referir. Entonces, a la manera de Cortázar, ahí en un libro que creo que es Último Round, o en La Vuelta al Día en 80 Mundos, no estoy seguro cuál de los dos, dice, acabo de descubrir una nueva forma de hacer poesía, carnal. Y su idea es que uno escribe en una hoja diversas frases, y luego recorta esas frases y las mete en un bote o en un saco, les da vueltas y va sacando una por una, ¿no? Y dice, cada verso se va operando de manera tal que, aunque esté ordenado al azar, genera un poema o algo que nos transmite una idea. En ese sentido, todo lenguaje sería racional. O sea, mientras nos transmita una idea, incluso el relato más estrambótico de los surrealistas sigue siendo un relato racional. No estamos renunciando a la razón, porque lo estamos viendo como esta capacidad de hilar o de vincular unas ideas con otras. Quizá el tema ahí es una confusión o este problema de las polisemias entre lo razonable o lo racional con lo razonable, por ejemplo. Quizá es un relato no razonable, el de Orfeo, bueno, el de los mitos órficos. Bueno, el chiste es que Zeus y Hera se pelean, se aman, pero pues Zeus tiene este hijo que es Dionisio, Hera se encabrona con Zeus porque andaba de coscolino, y entonces genera un plan para matar a Dionisio y le echa a andar a los titanes, quienes se madrean a Dionisio y lo matan. Y entonces Zeus, pues un poco encabronado porque le mataron a su chiquito, le tira el rayo a los titanes y pues los hace cenizas. Entonces, de las cenizas de los titanes y del resto del cuerpo de Dionisio salimos nosotros los seres humanos. ¿Este es un relato razonable? Quizá no, pero es un relato racional. O sea, te está intentando contar una historia, pero los elementos están tan estrambóticos, tan desunidos unos de otros, que no puedes construir algo. Entonces, como los mitos, por lo menos los mitos religiosos, creacionales, lo que sea,
si nos transmiten una idea, entonces tenemos sin duda un relato racional. Pero eso no significa que sea razonable esperar que de veras Dionisio con su sangre nos dio el alma o la chispa divina y los titanes con sus cenizas nos dieron la carne que está jodida. Quizá era razonable en un momento y ahorita ya no lo vemos así. ¿Sí me explico? Pero hay una diferencia entre la capacidad de, insisto, proposicionalizar, de generar narrativas, de entender lo que nos están diciendo, que eso sería lo racional, estrictamente, y de lo cual no está separado lo imaginario, porque también es racional el relato de Don Quijote, por eso nos reímos, por eso lo entendemos, pero eso no significa que sea filosofía. Y si la ruptura en el discurso es lo racional con lo irracional o con lo arracional o con lo mítico, pues como que ahí es donde veo que no hay ese cambio cualitativo. Es algo que nos gusta decir, imaginar y pensar, pero creo que no es necesariamente así. Es otra vez esta forma de darnos palmaditas solos en los hombros y decir, ay, sí, somos tan racional, ay, qué chingones somos, sí, tú eres un chingón. En ese sentido, yo me cuelgo de lo que estás diciendo para que no, o sea, nada más para proponernos un ejercicio de imaginación, que supongamos que de veras el COVID hace que nos lleve la chingada a todos, ¿no? Se caigan los recursos, desaparezca el petróleo y todo, ¿no? Y después, en vestigio, llega otra civilización y encuentra los restos de nosotros. Nada más en estadística, en probabilidad, ¿qué creen que es más probable que encuentre? ¿Las obras completas de Wittgenstein, por ejemplo, o las obras de Paulo Coelho? ¿Qué creen que haya más en el planeta? Y probablemente este antropólogo posterior a nosotros diga, no mames, por ahí del año 1990 llegó un pinche profeta que nos enseñó que que le enseñó a los hombres de su tiempo que la felicidad y la filosofía estaba dentro de sí mismo. Su gran obra, El alquimista, y generemos toda una narrativa. O en su caso, que aparezca un güey y después de la Biblia, lo más editado en el planeta es Harry Potter. Y determine que nosotros teníamos una concepción del mundo basada en una interpretación bastante interesante que se puede hacer sobre Harry Potter como metáfora de una filosofía, de una visión de ver el mundo, de una forma de valores, de una ética, de una aspiración social, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Nada más por popularidad, es probable que si encontramos vestigios de una civilización agotada, lo que encontremos es lo popular, no necesariamente lo valioso. ¿Quién de nosotros, incluso ahorita, puede leer a los fisicoi griegos en griego? Gracias por escucharnos. Les esperamos en nuestra siguiente entrega, donde haremos un viaje a lo largo de varios fragmentos de pensadores presocráticos, desde Tales hasta Anaxímenes. No olviden seguirnos en Instagram como Yo No Sé Vivir Podcast y en su plataforma de podcast preferida.